Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas con AMU. Hoy estamos aquí con Sara Páez Yepes, quien Hola, se graduó en Nutrición Humana y Dietética y actualmente estudia medicina en la Universidad de Granada. También es alumna interna de Histología y del correcto. Hospital Universitario La Inmaculada y ha sido Así es. presidenta de la Academia de Alumnos Internos de la Facultad. Muy buenas, Sara. Hola Ángel, ¿cómo estás? Esto es un placer para mí estar aquí acompañándolos en esta edición de las entrevistas AMU. Muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro, Sara. Y bueno, para ir empezando un poquillo con la entrevista, siempre solemos preguntar a los invitados algunas cosas sobre, bueno, sobre ellos, sobre su historia. Y pues empezar preguntándote qué es lo que te llevó a estudiar nutrición. Bueno, a mí me llevó a estudiar nutrición porque yo soy venezolana. Llevo ya 8 años aquí en España. Yo me quería venir a España a estudiar medicina y por cuestiones del destino y eso no pude entrar y entré fue a nutrición. Entonces yo entro a la carrera convencida de que al año me iba a cambiar a medicina. Pero realmente nutrición me enamoró, me atrapó, fue una carrera que me pareció que me ofrecía muchísimo, que me aportaba muchísimo conocimiento general, también desde un punto de vista muy preventivo, muy desde hábitos de vida saludable, así que terminé estudiando nutrición un poco, por decirlo así, por rebote, pero me terminó enamorando al punto de que terminé la carrera encantadísima. Muy guay. Claro, Bueno, Sara, pues eso, al final, bueno, no quería estudiar nutrición como algo definitivo al principio, correcto. pero lo acabaste terminando. ¿Y a día de hoy te ha servido para algo el estudiar nutrición? Muchísimo, o sea, en todos los aspectos. Yo siempre que lo comento con mis amigos y eso, de las cosas que más agradecidas estoy en mi vida es de haber estudiado nutrición antes de medicina. Que probablemente se lo preguntas a Sara de primero de nutrición y te hubiese dicho algo diferente, pero yo de hoy en día estoy totalmente convencida de que me ha aportado muchísimo, no solo desde el punto de vista de conocimientos, Claro. me ha dado una base muy grande para entender la medicina, la fisiología, la fisiopatología también y por qué surgen las enfermedades. Me ha dado un punto de vista muy preventivo, que yo siento que muchas veces en clase vemos mucha terapéutica, mucho Sí, tratamiento, mucho ya el tratar una vez una enfermedad está establecida. Y la nutrición se basa en lo contrario, en claro. prevención, obviamente tiene una parte muy importante de tratamiento, pero también está un valor muy grande desde lo que es prevención, de instaurar hábitos de vida saludable para los pacientes. Y luego ya desde el punto de vista de la madurez con la que yo me estoy enfrentando a esta segunda carrera en comparación con la primera, vamos, también. Claro, O eso también sea, la experiencia ahí también es exacto. importante. Ujú. O sea que yo 100%. Ja. Pues, y siguiendo un poco con esto de la experiencia de estudiar la carrera universitaria, ¿qué es lo que te ha... Bueno, lo has respondido un poco al principio, pero antes, pero ¿por qué estás estudiando medicina? Quería hacerlo desde antes de estudiar Sí, nutrición, ¿no? sí, sí, yo quiero medicina desde que soy chiquita, más o menos como desde los 11 12 años. Llegué a primero de la ESO y mi primer contacto con la medicina fue en una clase de biología cuando nos hicieron hacer una disección cardíaca. Y yo antes me iba mucho por las artes y de repente vi el corazón y dije, este es el verdadero arte. No hay, este es el mayor arte que yo he visto en mi vida, me pareció algo precioso y a medida que iba dando las clases me fue enamorando la biología, el funcionamiento de las células, así Sí. que yo ahí apareció mi amor por la medicina y se mantuvo permanentemente, vamos. Está muy bueno ahora mismo la carrera que te está pareciendo. Tú estás ahora mismo en cuarto. Correcto, en cuarto. Y a mí me está encantando. A mí medicina me gusta mucho. Medicina me encanta. Es una carrera que, vamos, me parece la carrera más bonita del mundo realmente. Y yo siento que nos ofrece muchísimas formas de ayudar a la gente. O sea, a mí me gusta medicina porque me permite ayudar mucho a la gente. Bueno, Sara, pues ya nos has contado un poco de tu background. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que es el oficio de nutricionista. Y quería empezar preguntándote algo así más como general, no sé si decir, pero ¿cuál es, según tú, la función de un nutricionista o de un buen nutricionista?
Yo creo que la función de un nutricionista abarca mucho realmente. Los nutricionistas se encargan de analizar tus hábitos de vida, no solo alimentarios, que suele ser lo que la mayoría de gente se imagina, que tú vas a una consulta y te preguntan, vale, ¿qué comes? ¿Cómo comes? ¿Con qué frecuencia? Realmente en una consulta de nutrición yo hablo de la parte alimentaria mucho, pero también hay muchísimas cosas más que se hablan. Por ejemplo, yo hablo de hábitos de posiciones, por ejemplo, que suena gracioso, pero una parte muy importante de la consulta es conversar con los pacientes sobre cómo van al baño, que Claro. suele ser un patrón muy importante a ver de cómo les está sentando una alimentación determinada, cierta suplementación. Vienen a la mesa también muchísimos síntomas, no solo los digestivos, que son los típicos también de, bueno, pacientes que vienen con problemas de tránsito, también de acidez, pero también vienen pacientes con problemas, por ejemplo, de la piel, que también un enfoque nutricional ayuda mucho a mejorar problemas de la piel. Vienen pacientes también, yo por ejemplo me encargo principalmente de la parte pediátrica y en el área de neurodesarrollo también, niños que vienen con el trastorno del espectro autista o trastorno del déficit de atención y hiperactividad, y también vienen a consulta nutricional porque se ha visto en estudios que la alimentación tiene un papel muy importante también en esto. O sea que yo siento que el papel del nutricionista es muy amplio y no solo va a la alimentación, sino que hay mucho más allí. Anda, pues sí, creo que siempre, o es más general la visión de el nutricionista como únicamente las consultas de nutrición, o quiero perder peso, Claro. ganar peso, pero tiene muchas más ramificaciones, ¿no? Correcto, exacto. No te voy a mentir, mucha gente viene a consulta con ese Sí, objetivo de perder peso, mejorar composición corporal, estoy yendo al gimnasio y quiero eso, tengo estos objetivos de cuerpo, o ciertas cosas un poco más, por decirlo, no tanto estéticas, sino sí, más antropométricas, quizá. ok. Pero luego también está la consulta de lo que llamaríamos dietoterapia o la nutrición clínica, que es ya un paciente que te viene con una determinada patología y tratas o das una pauta alimentaria y de suplementación guiadas al enfoque de esa patología. En la diabetes, por ejemplo, el nutricionista tiene un papel crucial a la hora no solo de la diabetes tipo 1, enseñando a los niños que debutan cómo tienen que llevar una alimentación adecuada para controlar su enfermedad metabólica, sino también en la diabetes tipo 2, tanto en la prevención de la diabetes tipo 2 en aquellos pacientes que ya empiezan a tener una prediabetes o una intolerancia a los hidratos de carbono, como ya una vez instaurada el control nuevamente de esa enfermedad y prevenir otros riesgos. Ok. Hay una parte muy muy importante que tiene que ver con enfermedades y no solo con lo que siempre pensamos de quiero perder peso, voy a ir a un nutricionista, que también es un papel muy bueno, o sea. Sí, y bueno, de esto, de los motivos por los que suelen venir los pacientes, realmente, ¿qué es lo que más te encuentras en la práctica diaria? Bueno, como te dije, yo soy nutricionista. A ver, principalmente soy nutricionista pediátrica, es como a lo que Sí, más he ido perfilando valga la redundancia, mi perfil profesional. Pero también es verdad que veo adultos y la consulta que yo tengo es muy dirigida a niños con patologías o adultos con patologías, con lo cual yo realmente casi no tengo pacientes que vienen, por ejemplo, para perder peso, que igual en ese sentido es un poco muy alejado de lo que también ven muchos otros nutricionistas. sí, Lo que yo más me encuentro en consulta son pacientes con trastornos digestivos como disbiosis, ese desequilibrio en la microbiota, mucha distensión abdominal, gastritis. También me encuentro muchos niños que tienen patologías digestivas en un contexto también de dermatitis atópica, por ejemplo, y que trabajando la patología digestiva también vemos una mejora en los brotes de la dermatitis. No quiere decir que sí. completamente se erradiquen, aunque sí he tenido casos en los cuales controlando la sintomatología digestiva mejora mucho a nivel de los brotes. Y como te dije, en la parte de neurodesarrollo también tengo un número de pacientes que vienen con trastornos del espectro autista, tratando de mejorar los síntomas de sus niños con estos trastornos. Me parece muy interesante eso de tratar los síntomas del trastorno del espectro autista
a través de un enfoque nutricional. Sí. ¿Qué vinculaciones hay? ¿Cómo abordáis esos casos? Eso es bastante interesante. No sé si has escuchado del eje intestino-cerebro. Sí, bueno, sí, me suena bastante. El eje intestino-cerebro es una cosa que está bastante estudiada Sí. en la medicina, en la nutrición, y es esa conexión que tenemos entre el sistema nervioso central, se entiende por encéfalo, tronco, encéfalo, cerebelo y médula espinal, y el sistema digestivo. El sistema en el cual encontramos mayor cantidad de neuronas fuera del sistema nervioso central es el sistema digestivo, y por eso se le llama sistema nervioso entérico o segundo cerebro, ¿verdad? Pues ese eje intestino-cerebro es cómo se relacionan y conectan y comunican nuestro sistema nervioso Sí. central con el sistema nervioso entérico, ¿vale? Y es a través de ese eje, de esas vías de comunicación, que nosotros trabajamos para tratar de mejorar esa sintomatología, ¿vale? Anda, pues sí, eso. De hecho, el tema del eje intestino-cerebro es algo que quería tratar más adelante en la entrevista, Perfecto. pero sí, creo que lo podemos sacar mucha chicha. Ese es de mis temas favoritos. Exacto, además es una de tus especialidades, ¿no? Correcto. Vale. Bueno, y ahora sí un par de cuestiones más, quizá a nivel práctico y de la vida diaria sobre nutrición. Y bueno, estas entrevistas están sobre todo dirigidas a estudiantes, que, bueno, principalmente estudiantes de medicina, pero a todo tipo de estudiantes. Y creo que es muy común la situación de aquel joven que empieza la universidad y se tiene que ir de su ciudad y empieza a vivir solo o decidir solo por el motivo que sea. Y eso implica que deja de tener tanto tiempo libre y eso también lleva a que no tenga tanto tiempo para preocuparse de lo que come o su hábito. Sí. Entonces, ¿hay alguna recomendación que puedas dar a estudiantes así que no sepan muy bien cómo enfocar su dieta y que no tenga mucho tiempo? Sí, a ver, si nos ponemos en temas un poco más prácticos o consejos que puedan ser más sencillos, que no tengan ahora que ponerse a tener un grado completo para llevarlos a cabo, Claro. yo creo que es fundamental el saber de que existen, o sea, a nivel de, entiendo que una herramienta muy útil cuando somos estudiantes, vivimos solos, la primera vez que vivo solo, me empiezo a organizar la facultad con mi vida. Un tema muy interesante y que resulta muy atractivo a nivel de tiempo son los alimentos preparados. Y sí, los alimentos preparados son alimentos ultraprocesados, con lo cual en general podríamos decir que no son alimentos exactamente saludables, pero existen los alimentos preparados buenos, existen las buenas opciones y simplemente hay que saber irlas a buscar. Algunos así como tips muy breves, porque realmente no es como todo, pero y no es completamente ya con eso basta para llevar una vida saludable, pero te recomiendo que, por ejemplo, si tienes ganas de ir a buscarte un alimento ultraprocesado, preparado, vete por alimentos procesados primero que estén, por ejemplo, hechos en el momento en un supermercado. Sí. Por ejemplo, el Mercadona tiene las opciones de alimentos que están preparados en el momento y que te los venden durante el día. Y busca las opciones, por ejemplo, que tengan más verdura, que tengan más hortalizas, que tengan una buena proteína. Nunca debemos quedarnos cortos tampoco de proteínas, tampoco hay que irnos al exceso, que mucha gente cae en quiero demasiada proteína, voy a buscarme mucha proteína. Y busca también opciones que incluyan, por ejemplo, si ya te vas a un alimento no hecho en el día o que no está generado en el momento, sino ya estos preparados que vienen de otras fábricas, busca aquellos que tengan menor número de ingredientes, porque eso significa que tienen menos aditivos. Fíjate en la composición, o sea, en los ingredientes. Si el primer ingrediente de algo que te sale es azúcar o grasa de no sé qué, o si te buscas un zumo, por ejemplo, y el primer ingrediente que te pone es jugo de otra cosa, vale, eso ya no es un buen alimento preparado, un buen ultraprocesado, ¿vale? Mi recomendación principalmente es, si te vas a esos productos, menos ingredientes, fíjate que la mayoría de los ingredientes sean naturales, que sus primeros componentes no sean azúcar o grasa de algún tipo, y si puedes recurrir a los que están hechos en el momento por ese súper, mejor.
Luego, otra recomendación es asignar un día de la semana para hacer lo que se llama batch cooking. Batch cooking es, yo por ejemplo me asigno el día domingo y me preparo por ejemplo una olla de arroz que guardo luego en un tupper y conservo adecuadamente en el refrigerador. Preparo, por ejemplo, pechuga de pollo, la dejo ya condimentada, la dejo ya con sus especias, con sal y todo eso, en bolsitas ya al congelador, de no cocinadas, pero ya las tengo listas de manera que en el momento que llego a casa, realmente ya tengo la mayoría de los ingredientes listos y es nada más, por ejemplo, ponerlo a la sartén, el arroz calentarlo en el microondas o si tenía hecha una crema, pues calentarla a la olla. Y la mayoría de cosas que sí te recomiendo hacer frescas en el momento, porque además son mucho más fáciles, por ejemplo, preparar una ensalada. Si te provoca una ensalada. Si lo que quieres es comer, por ejemplo, un pisto de vegetales o vegetales al wok o esas cosas, también te las puedes dejar preparadas ese día que te prepares para el batch cooking y ya dejas grandes cantidades para usar durante la semana. Lo importante es siempre un buen refrigerado, es decir, yo lo cocino y ese mismo día lo guardo a la nevera adecuadamente sellado en tuppers de cierre hermético y luego el recalentado, por decirlo así, asegurarte de que llegue a buenas temperaturas, no de que cuando me tomo algo siento, por ejemplo, que la crema en el centro sigue fría, pero las primeras cosas que tomo, porque ahí no estás haciendo un adecuado recalentado y eso sí que puede favorecer a que hayan algunos problemas, por ejemplo, toxialimentarios o de infecciones. Pues mira, eso del batch cooking sí que me ha interesado mucho a mí, algo que he visto, pero nunca he llegado a hacerlo, sí que es verdad, pero creo que son muy buenos consejos por si alguien quiere plantearse empezar a hacer esta opción. Además, creo que hay un montonazo de vídeos por internet. Hay muchísimas herramientas, sí. Creo que es muy útil, sí. Y de lo que has hablado antes, de cómo elegir los mejores alimentos precocinados, que nos fijemos mucho en las etiquetas. Eso es algo que yo por lo menos escucho bastante, que es muy importante fijarnos en las etiquetas. Ya has dicho algunas cosas que tenemos que tener en cuenta y no sé, ¿hay algo más que podría decirnos al día a día de comprar en el supermercado, en qué fijarnos aparte de lo que has mencionado en la etiqueta? Vale. El etiquetado nutricional es muy importante entenderlo y saber que no solo, porque lo típico cuando te hablan de etiquetado es te vas a la tablita y ves esa cantidad de números, dice, vale, grasas tanto. Y te quedas así tan pancho porque dices, vale, un montón de grasa o un montón de azúcar o cosas así. Pero luego te vas a los ingredientes e igual quizá lo que estás interpretando en la tabla no tiene nada que ver con lo que estás viendo de ingredientes. Por ejemplo, muchas veces, yo siempre a mis pacientes, por ejemplo, les digo, muchas veces tiene más peso los ingredientes que luego lo que ves en la tabla nutricional. Obviamente lo mejor es llegar a comprender los dos e integrar esa información. Pero lo que digo, por ejemplo, si tú te vas a los ingredientes, si el primer ingrediente que te ponen es azúcar o aceite o en un zumo, por ejemplo, de naranja, que te pongan que el primer ingrediente es zumo de uva, vale, todas esas cosas ya te alarman de este producto igual no es tan natural o es demasiado procesado o tiene demasiados aditivos. Igual, ya peor si te vas, por ejemplo, a un producto y su primer ingrediente o aditivo, o es directamente un aditivo, por decirlo, un espesante. Entonces, yo, por ejemplo, a nivel del etiquetado nutricional, ver en la etiqueta, muy importante, por ejemplo, del contenido de grasas, qué cantidad tiene de grasas saturadas, grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas. Y dentro de las grasas saturadas, que suelen ser las que buscamos siempre que estén más bajitas, porque suelen ser esas grasas que están más asociadas a riesgo cardiovascular, aumento de colesterol, a ciertos procesos metabólicos más patológicos. También tener el contexto, porque por ejemplo los lácteos tienen muchas grasas saturadas, pero los ácidos grasos saturados de los lácteos, por ejemplo, son de cadenas cortas. Entonces no tienen el mismo impacto metabólico que un ácido graso de, por ejemplo, otro aceite vegetal u otro aceite o la grasa saturada, por ejemplo, de algún producto cárnico. El del lácteo es una grasa saturada mucho más metabolizable y mucho más digerible, con lo cual no tiene un mismo impacto. Luego también de azúcares, fijarse por ejemplo de la cantidad de azúcares, cuánto luego te pone en cantidad de los añadidos, porque ese es el azúcar que normalmente es el más
patológico, por decirlo así, o el que Claro. conlleva mayores consecuencias Que no viene metabólicas. naturalmente. Exacto, porque si tú te vas a un zumo de naranja exprimido en el momento y eso pues claro, ahí te vas a ver un montón de azúcar, pero muchas veces es el azúcar propio de la Claro. fruta. También obviamente no es lo mismo tomar un zumo de fruta que una fruta entera por todo el contexto de la fibra, de cómo impacta luego. Pero sí que es verdad que es muy importante fijarse en los azúcares añadidos porque esos son normalmente los que artificialmente les ponemos a un producto para hacerlo más agradable, mucho más rico. Se vende más, pero luego impacta más en nuestra salud. Vale, pues gracias por estos consejillos. Yo creo que sí, al final eso es la información de lo que estamos comprando, la tenemos en la etiqueta y hay que Claro. tenerla en cuenta. Totalmente. Y bueno, también siempre se nos menciona que es muy importante obviamente llevar una dieta sana, una dieta saludable. Eso, como has dicho tú, es una de las principales medidas de prevención para las enfermedades. Claro. Pero, qué consideras tú como nutricionista una dieta saludable? Es un concepto así como muy general, ¿no? Bueno, una dieta saludable, y esto hablando, por ejemplo, y me gusta especificarlo, dirigido a la población sana, a la persona que no tiene en general patologías, que no tiene ningún así trastorno digestivo. Una dieta saludable es aquella que, por ejemplo, la mitad del plato supone muchas hortalizas, muchas verduras, que en cada toma, o sea, que toma, por ejemplo, en cada toma tiene luego un cuarto de ese plato de una proteína saludable, una proteína sana, por ejemplo, productos cárnicos de pastoreo, o sea, porque no, a veces no solo basta con decir, vale, sí, yo como carne, pero el producto cárnico que sea de buen origen, o sea, que sea de pastoreo y no, por ejemplo, de grandes empresas Sí. cárnicas, porque obviamente también luego están todos los aditivos que tienen esas carnes. Y eso hablando de la persona que consume carne, por ejemplo, también puedes tener una proteína muy saludable para el vegetariano o el vegano, Sí. de los productos derivados de las legumbres. Y luego otro 25% es alimentos ricos en hidratos de carbono, como por ejemplo ya ahí entramos más en tubérculos, en patata, en el boniato, en la yuca, en el apio, así se llama en Latinoamérica, que no es el mismo apio de aquí, es un tubérculo. Y también, por ejemplo, puedes allí en ese 25% tener lo que es la legumbre, aquella persona que come tanto carne como legumbres y entonces lo tiene ya como una side, un lado. Luego también puedes tener allí el arroz, los cereales integrales. Pero, como digo, esto es para una persona sana y general, por decirlo así. Luego a mí siempre me gusta hacer mucho hincapié a mis pacientes en que lo que es una comida saludable no se ve igual para cualquier persona y ni para todo el mundo, porque tienes personas que igual no toleran adecuadamente la fibra por ciertas situaciones o condiciones patológicas y entonces su plato saludable no se ve igual y sigue siendo saludable para esa persona, ¿vale? Pero quizá en resumirlo como para la población general, yo creo que la dieta mediterránea, que es rica en grasas saludables, aceite de oliva, ya productos importados como el aguacate también son excelentes y han sido un excelente aditivo para la dieta mediterránea también, que es muy rica en pescados, en esas proteínas mucho más digeribles, mucha hortaliza, mucha fruta. Eso yo creo que sería como el resumen de una dieta saludable ideal. Pues mejor será aprovecharlo y sobre todo porque son cosas que tenemos aquí, que es la dieta mediterránea, es la dieta de nuestro medio. Y la dieta de los abuelos de aquí También. de España que comían tan bien. Pues muy bien esta parte así de temas más generales de nutrición, un poco para la población general. Y también quería ahora pasar a otra parte de la entrevista en la que hablamos un poco de algunos mitos que hemos encontrado sobre nutrición, que creo que puede ser interesante comentarlos contigo. Y quería empezar hablando pues de los suplementos nutricionales. Vale. ¿Crees que realmente son útiles o son más un gasto innecesario de dinero?
Vale, a mí en este caso me parece que es muy importante también especificar cada caso y personalizar. Al final, yo creo que el objetivo futuro de todas las ramas sanitarias es hacer una medicina más personalizada, una nutrición más personalizada también. Y en este caso ocurre lo mismo. La suplementación a mí en lo personal me parece una herramienta muy buena para lo que hace, que es como dice su nombre, suplementar una alimentación adecuada. O sea, ¿qué quiere decir esto? La base de un tratamiento nutricional, de un tratamiento igual en médico también, tiene que ser obviamente lo que es alimentación saludable, actividad física, otras actividades, por ejemplo, de meditación, cosas que ayudan a la persona a mantener también niveles de estrés bajos, que sabemos que el estrés es muy proinflamatorio. Todo eso es muy importante. Y luego está la suplementación, que juega a ser una herramienta muy muy útil en aquellos casos en los que nos quedamos un poco cortos, Sí. ¿bien? Porque el paciente no puede llegar adecuadamente a esos requerimientos a través de la alimentación. En los casos, por ejemplo, de pacientes, por ejemplo, un paciente celíaco que le acaban de diagnosticar la celiaquía, que viene con una mucosa intestinal muy lesionada, con muchos años detrás de consumo de gluten que han generado esa disminución de las vellosidades y que por tanto la superficie de absorción no es tan óptima. Ahí son útiles los suplementos porque sabemos que, bueno, que igual con esa superficie y esa y esa mucosa tan lesionada, la absorción de los nutrientes no es óptima. Entonces yo suplemento para tratar de llegar a eso que le falta y que no logra absorber de manera tan fácil a través de los alimentos. Igual, por ejemplo, a pacientes, por ejemplo, que no tienen adecuada secreción de ácido gástrico en el estómago, que tienen hipocloridria o situaciones de gastritis también que lesionan mucho la mucosa, un Helicobacter pylori que también altera la funcionalidad de ese estómago, su fisiología normal. También en esos casos es útil hacer uso de suplementación porque nos permite también llegar a ciertos requerimientos que no llegamos en una situación normal. Luego en la población general yo creo que la idea tiene que ser de, sí, yo me alimento bien, me centro en alimentarme de manera saludable, como todas mis hortalizas, mis verduras, mis proteínas, mis grasas saludables, y con eso puedo llegar a los requerimientos sabiendo que, si bien es cierto, no todo el tiempo jugamos con los alimentos de mejor composición. Porque, pues obviamente hoy en día tenemos muchas macroproducciones de alimentos, algunos alimentos que igual nuestros suelos cada vez son un poco más pobres en minerales, en algunos micronutrientes, y sí que vale la pena también hacer ciertos estudios de micronutrientes en los pacientes para saber, vale, eres una persona sana, igual tienes quizás esta pequeña deficiencia, nos centramos en eso, o sea, saber que sí que pueden ser incluso también útiles en población sana en determinadas situaciones. Para mí, no para todo el mundo, pero sí pienso que cuando están indicados son muy útiles. Pues bueno, perfecto tener esta visión sobre los suplementos. Que siguiendo también con otro de los, no sé si llaman los mitos, pero curiosidades sobre nutrición, pues se habla mucho que las grasas de origen vegetal se le atribuye que suelen ser mejores siempre o casi siempre que las de origen animal. ¿Esto es estrictamente cierto? Depende también de la forma de presentación. La grasa de origen vegetal obviamente es una grasa mucho más rica, por ejemplo, en ácidos grasos poliinsaturados, por ejemplo, los aceites vegetales tipo el aceite de girasol, el aceite de cánola, son ricos en ácidos grasos poliinsaturados que son saludables. Pero ¿cuál es el problema? La mayoría de estos aceites son refinados. Son aceites que son procesados porque tienen ciertas características organolépticas que si se fuesen a consumir de manera cruda muchas veces no serían aceptados. Organoléptico me refiero a que se perciben con los receptores de sensaciones, ¿vale? De todo lo que es sensorial. El sabor, el olfato, incluso a la vista también. Tú te imaginas un aceite, por ejemplo, de girasol y piensas en este aceite que es amarillo, casi un poco transparente. Y luego, por ejemplo, te vas un poco al aceite de oliva y te imaginas un aceite que es más casi tirando a verde, un aceite que incluso a nivel de sabor es muy diferente a un aceite, por ejemplo, de girasol.
Porque el aceite de oliva virgen extra prensado además en frío, es un aceite que conserva todas sus características organolépticas, es decir, que las percibimos por los sentidos, y que además es un aceite que conserva todas sus propiedades, también ricos en antioxidantes, los polifenoles del aceite de oliva, y además es muy rico en un ácido graso que no es poliinsaturado, pero sí es monoinsaturado. Y gracias a ese ácido oleico que es monoinsaturado y que solamente tiene, como por decirlo, a nivel estructural, bioquímicamente, un codo, le permite ser un ácido graso mucho más estable, tanto para el cocinar como para estar en los alimentos crudos. Una grasa vegetal, en general, pensamos siempre que son grasas saludables, porque pensamos aceite de oliva, pensamos en aceite de coco, pensamos en aguacate, pero lo que sí bien es cierto es que no siempre son saludables, porque, por ejemplo, si tú ya transformas cualquiera de estas grasas en, por ejemplo, lo que es una margarina, Sí. una margarina de girasol, una margarina de aceite de cánola o cualquiera de estas que muchas veces las vemos en el supermercado, Sí. y que además te las ponen verdes, Claro. como para que lo asocies a salud y te ponen un corazón y todo eso. Realmente tú piensas, ¿de qué manera está naturalmente ese aceite en el mundo, en el ambiente natural? Está líquido. Para que ellos logren ese estado sólido, tienen que hidrogenar esa grasa y la vuelven tan saturada, y que a veces aparecen incluso grasas trans que transforman un aceite que quizá en un punto era saludable y ya lo transforman en algo que deja de ser por completo saludable. Entonces, yo creo que es muy importante saber que sí podemos asociar el concepto de grasa vegetal a saludable, pero no en todas sus presentaciones. Y siempre tenemos que preferir la forma natural de ese aceite, que es en crudo, en aceite, por decirlo Sí. así. Y antes que escoger un aceite de girasol o cánola o esas cosas, escoger el aceite de oliva. Virgen extra. Virgen extra, el Exacto. AOVE a Exacto. tope. Ujú. Bueno, y otro de los mitos de nutrición que quería comentar hoy es sobre el uso de edulcorantes, que últimamente está bastante extendido y, bueno, en sustitución del azúcar para endulzar las comidas, por ejemplo el café. ¿Usar edulcorantes realmente es beneficioso respecto al uso de azúcar? Vale. Con respecto a los edulcorantes, es verdad, como dices, que hay mucha polémica. Hay que también diferenciar de los tipos de edulcorantes que hay, pero es muy importante primero aclarar cuál es el concepto de edulcorante. Un edulcorante es una molécula que tiene la capacidad de dar un sabor dulce y se toma de referencia el sabor de la glucosa, es decir, o de la sacarosa en sí, ¿vale? Entonces se dice, vale, por ejemplo, ¿qué tanto poder edulcorante tiene el aspartamo, por ejemplo, en comparación con el azúcar normal? Y en algunos casos llegan a ser hasta 200 veces el sabor dulce. Y tú dices, claro, me estoy tomando un producto que está edulcorado y que además sabe muy, muy dulce en comparación con un azúcar, y no me está produciendo ni me está impactando a nivel de la glucemia, es decir, no está cambiando mis niveles de azúcar en sangre, no tiene ese efecto insulínico, o eso era lo que se pensaba, y por tanto aparecen como una herramienta muy útil para los diabéticos, porque claro, esta era una población que no podía tomar dulce porque les producía desbalances metabólicos en la glucemia y en los niveles de insulina, y por ende aparecen estas moléculas que parecen ser una herramienta muy útil. Pero se ha visto en muchos estudios que realmente los edulcorantes tienen un papel también en el mantenimiento de esa resistencia a la insulina que aparece en los diabéticos, porque el organismo determina, a partir de que nuestros receptores detectan que vale, que esto sabe muy dulce, que parece que es azúcar, si bien no es azúcar en sí, parece ser que por mecanismos se dispara también una respuesta insulínica en sangre, aun cuando no ha variado la glucemia, perdón. Sí. Entonces, claro, en muchos pacientes, por ejemplo, principalmente en los diabéticos tipo 2, que son aquellos que presentan mayor resistencia a la insulina porque su cuerpo la produce, pero ya sus células no están siendo sensibles a esta hormona, que
de hecho, los edulcorantes también están teniendo un papel en mantener esa resistencia, incluso empeorarla, porque es Sí, lo que te digo, a veces tienen un poder edulcorante tan alto que la respuesta insulínica a veces es brutal, en comparación a que si tomaran azúcar normal. También es cierto que esto no pasa así con todos los edulcorantes. Y hay algunos productos, como por ejemplo la stevia, que al final es derivado de una planta, que no se ha visto con tanta frecuencia esta respuesta insulínica. sí, Igualmente yo creo que eso sigue investigándose mucho, sigue viéndose los distintos mecanismos con los cuales llevan a cabo esta respuesta que favorece la resistencia a la insulina, pero yo creo que cada vez más se ve que se deja de recomendar los sí. edulcorantes a las personas diabéticas también y más incluso a la población en general, porque su uso a veces no tiene todos esos beneficios que antes se pensaba que tenían y además hay algunos incluso que se asocian, por ejemplo, a ser carcinogénicos como pasa con el aspartamo. Ah, Entonces, yo creo que los edulcorantes cada vez han ido perdiendo sí, su voto a favor, por decirlo vale, así. vale. Ajá. Entonces, de edulcorantes, quizá algunos que concretamente dirías que deberíamos tener bastante cuidado con ellos. Cortamos El principalmente. aspartamo principalmente, la sacarina, también tiene varios estudios Sí, que muestran esa respuesta insulínica y ese favorecer la resistencia. Y quizá el que podría considerarse un poco más seguro, por decirlo así, la stevia, quizá. ah, Ajá. vale, pues bueno, bien tenerlo en cuenta, que aunque en el caso de que vayamos a utilizar edulcorantes, pues saber un poco cuál nos conviene más, cuál deberíamos tener un poco más de cuidado. Claro, además que bueno, que como esto principalmente está Sí, dirigido a estudiantes de medicina, y no solo eso, sino que yo creo que muchos de nosotros tenemos algún pariente sí, diabético, bien sea algún abuelo, algún tío, alguna tía, vale mucho la pena también saber esto para hacer buenas recomendaciones a nivel de salud ya claro. en general. Sí, está bien concienciar a la gente. Exacto. Por supuesto. Mm. Y bueno, antes como hemos hablado un poco del eje intestino-cerebro y más o menos ya lo hemos definido, pero bueno, para volver a traerlo un poco, pues nos puedes resumir el concepto de eje intestino-cerebro. Sí, eje intestino-cerebro, nos volvemos a poner en contexto, es esa conexión que hay entre el sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, con el sistema digestivo y que tiene varios componentes. Vale. Tenemos el sistema nervioso central otra vez, ese sistema nervioso entérico, tiene la microbiota intestinal, que es ese Sí, conjunto de microorganismos que pueblan todo nuestro sistema digestivo, principalmente el intestino, y que sabemos que tenemos más número de microorganismos en nuestro organismo que células. otro. También está formado por el sistema inmunológico periférico, el sistema neuroinmunológico, es decir, todas esas Sí. microglías Ah, y esas células también, por ejemplo, que producen esas células plasmáticas del sistema nervioso, meningias. También está formado por el sistema neuroendocrino, todo lo que es eje hipotálamo, hipófisis, sistema adrenal, eje hipotálamo, hipófisis, sí, a nivel de neurohipófisis, hipotálamo, hipófisis gónadas, hipotálamo, hipófisis tiroides. sí, También tienen un impacto muy importante en este eje intestino-cerebro. Y el sistema nervioso autónomo, principalmente el nervio vago, que al final es ese nervio que es un par craneal que viene del sistema nervioso central, es periférico y controla principalmente todas esas funciones digestivas, además de otras funciones que sabemos. sí. Vale, pues bueno, un poco teniendo en cuenta esa estructura, hay muchos componentes, ¿no? Mucho. que lo componen y me interesa concretamente la microbiota, que se habla mucho y que, como has dicho, representa un número de células incluso mayor que las propias nuestras. Correcto. ¿Qué función tiene la microbiota? La microbiota es fundamental para muchísimas cosas. Antes, claro, nosotros antes pensábamos en microorganismo, pensábamos en enfermedad directamente o nos íbamos ya a conceptos negativos. Hoy en día sabemos que la microbiota intestinal juega un papel fundamental desde que estamos incluso en el útero. Ya la microbiota que nos pasa nuestra madre a través de ese líquido amniótico, que antes también se pensaba que era estéril y hoy ya se sabe que hay microorganismos,
a nivel de modular nuestro sistema inmunológico, a nivel de modular nuestro neurodesarrollo. Luego esa microbiota juega un papel también fundamental en cómo se va terminando de desarrollar el sistema digestivo, porque sabes que nacemos con un sistema digestivo que todavía es un poco inmaduro y poco a poco va terminando de madurar durante nuestros primeros 1000 días de vida, o primeros también, en los primeros meses ya termina, pero todavía hasta los 1000 días siguen ocurriendo procesos de maduración digestivas. Modula nuestro sistema inmune, la microbiota es fundamental para que nuestro sistema inmune aprenda a diferenciar qué es lo propio de qué es lo extraño, y nuevamente dentro de qué es lo extraño, qué no me afecta y qué sí me afecta. En muchos ratones y en experimentos, por ejemplo, en universidades se ha visto que ratones que nacen sin microbiota, es decir, germ free, y que no se les crea en un ambiente totalmente libre de gérmenes, tienen un sistema inmune deprimido o incluso hiperreactivo que tiende a las enfermedades autoinmunes. Y luego, bueno, a lo largo de la vida esa microbiota va modulando muchos aspectos, también todo lo que es neuroinflamación. La microbiota también tiene mucho impacto en nuestro metabolismo, en cómo procesamos los tóxicos. También esos tóxicos tienen un papel en modular esa microbiota, pero esa microbiota también juega un papel importante en detoxificación de muchos tóxicos. Siempre que hablamos de detoxificación en el cuerpo pensamos, vale, hígado, riñones, nuestros primeros principales órganos, pero la microbiota también juega un papel fundamental en detoxificación, ¿vale? Entonces, es un órgano, ya cada vez más se piensa en la microbiota como un órgano extra, y es que te pones a pensar y pesa más que muchos órganos diferentes, o sea que a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado, me ha resultado interesantísima y la estudio mucho, y el papel que juega en múltiples procesos, no solo patológicos, sino ya fisiológicos, es increíble. Sí, pues sí, eso parece que tiene mucha más función de la que parece de primeras, ¿no? Claro. Y creo que algo que la gente escucha, microbiota, pues, no le da mucha importancia, pero estamos viendo que tiene una importancia y grande, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo podemos hacer que nuestra microbiota sea... Porque esta se va alterando en función de, entiendo, muchos factores. ¿Cómo cuidar nuestra microbiota? Vale, cuidar nuestra microbiota lo hacemos de distintas formas. La microbiota en sí suele tener un equilibrio, que es lo que llamamos eubiosis. Cuando ese equilibrio empieza a alterarse, cuando empieza a verse favorecido el crecimiento de algunos microorganismos o la disminución de otros, aparece lo que llamamos disbiosis, que es un desequilibrio de esa composición equilibrada o normal de la microbiota. Para cuidarla y para evitar esa disbiosis es muy importante llevar una dieta variada y equilibrada. Variada en el sentido de, por ejemplo, se ha visto que las personas que llevan una alimentación muy occidentalizada, y cuando pensamos en occidentalizado nos vamos a ultraprocesados, a alimentos ricos en grasas, fritos, mucho empanizado, mucha comida rápida, tienen una composición de microbiota diferente y además pobre en diversidad. Y tú lo piensas y dices, vale, es lógico, si yo me alimento mucho de una cosa, voy a alimentar a las microbiotas, esas bacterias que se alimentan de eso, y a las que les está faltando alimento, porque igual quizás no tomo tanta fruta, no tomo tantas verduras, van a empezar a morir porque no les está llegando el alimento adecuado. Si yo me encargo de tener una alimentación variada, donde yo aporto grasas, pero grasas saludables, aporto proteína, pero proteína de buena calidad, aporto carbohidratos, pero carbohidratos que son, por ejemplo, ricos en fibra, ricos en almidón resistente, también ricos en determinados monosacáridos o disacáridos, etc. Me encargo de alimentar a toda la microbiota, pero mantenerla en general a todos a raya. No favorezco a ninguno. Es como si tuvieses muchos hijos y solo alimentases a uno. No, tú tienes que alimentar a todos. Entonces, eso desde un punto de vista alimentario. También cuidamos nuestra microbiota a partir de evitar exponernos a tóxicos, porque es lo que te digo, la microbiota juega un papel fundamental en la detoxificación de algunas cosas, pero si yo, por ejemplo, me expongo mucho a contaminantes o a, por ejemplo, metales pesados,
la microbiota se va debilitando porque está llegando un irritante o un tóxico que ella tiene que defenderla, pero poco a poco se va desgastando ese proceso metabólico. Cuando tú sobresaturas algo, siempre en un punto se van desarrollando mecanismos de compensación hasta que ya no puede más y va desapareciendo. También teniendo una buena higiene alimentaria. Si yo evito, por ejemplo, que me aparezcan gastroenteritis o parasitosis, de esa manera yo cuido a mi microbiota porque estoy evitando que venga otro microorganismo a querer matarlas para ocupar su espacio, porque al final eso es como una jungla. Sí. Todo el mundo está tratando de sobrevivir. La microbiota equilibrada genera un ecosistema en el cual todos se ayudan entre sí. Yo metabolizo esto y genero este metabolito que luego otra bacteria utiliza para su metabolismo y luego genera algo que el cuerpo humano utiliza. O sea, es un ecosistema perfecto, equilibrado y además de simbiosis. Sí. No en todos los casos, obviamente, no en todas las especies o familias o géneros pasa lo mismo, pero se genera eso, un ecosistema equilibrado. Y el problema es cuando entra un agente exógeno que corta la cadena o rompe el ciclo y ya ahí empiezan a aparecer las alteraciones. También la actividad física es fundamental, porque la actividad física, si bien no ejercitas el intestino, por decirlo así, generas durante la actividad física distintas hormonas, distintos patrones hormonales, distintos metabolitos, distintas sustancias que en la sangre modulan ese sistema inmune que está en contacto con la mucosa y con la microbiota, y en ese sentido también modulas la microbiota y generas metabolitos que también utilizan para su actividad normal. Entonces, de muchas formas se cuida, principalmente alimentación y hábitos de vida saludable. Lo de siempre, por decirlo así. Sí. Exacto. Sí, es que al final son temas que salen en absolutamente todas las entrevistas que hacemos. Siempre se machaca mucho lo mismo. Es una dieta sana, ejercicio físico en condiciones y suficiente. Y bueno. Y una parte muy importante que se me olvidó decir, pero un bienestar mental, por decirlo así. Me refiero a una buena gestión emocional, una buena gestión del estrés, tener herramientas para las distintas situaciones, porque hoy en día sabemos que vivimos vidas estresadas, apuradas, con ritmos muy, muy locos, y lo cierto es que no es tanto el decir, vale, no podemos irnos a situaciones utópicas como me quito todo el estrés, porque obviamente mucha gente para eso tendría que dejar de trabajar o dejar de hacer un montón de cosas, pero es el tener buenas herramientas para gestionarlas, porque al final el cortisol, por ejemplo, favorece la permeabilidad intestinal, hace que se separen las células del intestino y que puedan pasar más cosas desde la microbiota o desde la luz intestinal hacia la sangre, y eso también genera desequilibrios. Entonces, la parte de lo que estábamos hablando de ese eje intestino-cerebro también tiene que estar muy bien trabajada, la parte emocional, la parte de estrés, eso es muy fundamental también. Sí, además yo creo que es muy común que a mucha gente en épocas de exámenes, de especial estrés, se tiende a manifestar mucho en el estómago, en el intestino. Muchísimo. Muchos dolores y gases, eso está muy conectado, ¿no? Está totalmente conectado, y además es que hay muchísimos neurotransmisores, por ejemplo, que se producen en el intestino. El 90% de la serotonina de nuestro cuerpo se produce a nivel intestinal. El 90%, muchísimo más que a nivel cerebral. Y lo que normalmente se suele decir es, vale, pero es una serotonina que viaja en sangre, no atraviesa barrera hematoencefálica, con lo cual no tiene impacto en el sistema nervioso central. Pero eso es relativamente una mentira. Es verdad que no atraviesa barrera hematoencefálica y por tanto de manera directa no llega, la serotonina atraviesa y llega al sistema nervioso, pero sí esa serotonina interactúa con receptores del sistema nervioso entérico e interacciona con receptores del sistema nervioso autónomo como el nervio vago, y a través de ese nervio vago permite que la serotonina que yo secreto aquí lleguen sus señales aquí, con lo cual sí que tiene un impacto. Y no solo la serotonina, el GABA, que sabemos que es de los neurotransmisores más importantes a nivel de las vías inhibitorias, también neurotransmisores como la dopamina, son fundamentales y se sintetizan también una gran parte en el intestino, con lo cual
Y por tanto, si yo lo sintetizo aquí y tengo receptores acá, también cuando a nivel del sistema nervioso central hay desórdenes de neurotransmisores, es muy normal que se manifiesten también a nivel gastrointestinal. Así que sí, totalmente justificado eso de somatizar Claro. a nivel digestivo las emociones. Pues muy interesante, la verdad, esta parte. Sobre todo creo que nos interesa mucho a nosotros, los estudiantes, Sí. y sobre todo a los que nos ponemos muy nerviosos. Claro, Tenerlo porque en cuenta. a veces lo que hace falta es ponerle una explicación a lo que estamos Sí, viviendo, o sea, porque si no es todo el tiempo es, pero ¿qué me pasa? ¿Cómo me pongo así? Y eso, y es entender que bueno, que es parte de ese eje que tenemos y que nos rige y también saber que bueno, que si estoy sufriendo de acá, muchas veces tengo que trabajar acá. Y también de que si a veces estoy sufriendo acá, trabajando acá también me sí. ayuda. O sea, que todo eso creo que es bastante importante también, que se sepa. Bueno, eso es el eje intestino y cerebro. Muy bien. Exactamente, exactamente. Bueno, Sara, y dentro del contexto del eje intestino-cerebro, también me gustaría tratar si hay alguna implicación que pueda tener desbalance en este, inflamación, desequilibrios inmunes, que hemos dicho que es una parte de este eje, en la aparición de diversas enfermedades, de alguna que te parezca especialmente interesante. Vale, sí, yo creo que esta pregunta se presta para tocar varios puntos y hablar sobre un tema que está ahora mismo bastante en boga. Primero, bueno, lo que dijiste, el papel de este eje intestino-cerebro en inflamación y en enfermedades inmunológicas. Para eso, introducir el concepto de neuroinflamación. La neuroinflamación simplemente es la inflamación en el contexto del sistema nervioso central, es decir, todos esos procesos que se producen cuando aparece una lesión, cuando aparece algún proceso patológico que induce a que haya mayor secreción de citoquinas, mayor respuesta inflamatoria, valga la redundancia. Y la neuroinflamación hoy en día es un concepto que se asocia con muchas cosas negativas. Tú oyes neuroinflamación y depresión, neuroinflamación y ansiedad, neuroinflamación y trastornos del neurodesarrollo, Sí, neuroinflamación y trastornos neurodegenerativos, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune donde hay una neuroinflamación. Y sí que es verdad que la neuroinflamación hay que asociarla a procesos patológicos, pero también a procesos fisiológicos normales, porque al final la inflamación es un proceso normal de nuestro organismo para llevar a cabo reparaciones, regeneración y todo eso. O sea que también hay que coger los conceptos un poco con pinzas y no dejarnos llevar porque todo es negativo. La inflamación en cierto grado es necesaria. Si no hubiese claro, inflamación, un traumatismo nervioso no podría resolverse. intentar resolverse o repararse exactamente. Pero bueno, hablando ahora en este tema de alguna enfermedad así interesante, yo creo que, por ejemplo, hablando de enfermedades neurodegenerativas, se ha visto en últimos estudios recientemente que en el Alzheimer, que sabemos que es esta demencia que supone la mayor cantidad de casos de demencia a nivel mundial, que tiene depósitos de proteína beta amiloide y degeneración neurofibrilar de proteína tau, que tiene una patogenia y una localización principalmente en los lóbulos temporales. Este tipo de demencia parece ser que se está asociando, no se sabe si completamente en la etiopatogenia, es decir, en el origen de la enfermedad o en el Sí, mantenimiento o progresión de la enfermedad, con una bacteria de la microbiota oral, bueno, un patógeno, mejor dicho, que afecta a la mucosa oral, que es la Porphyromonas gingivalis. Esta bacteria genera unas enzimas que se llaman las gingipainas y además se ha visto que esas gingipainas parece que tienen un papel en la alteración de la composición de esas proteínas beta-amiloide y que favorecen, por ejemplo, a ese plegamiento anormal y a ese depósito de esa proteína. De hecho, se empezó a ver porque en biopsias de cerebros de pacientes fallecidos con Alzheimer, de repente encontraron en el sistema nervioso a esta bacteria y a sus enzimas y decían, ¿qué hace esta bacteria aquí? Puede ser por el proceso de muerte que al alterarse determinadas barreras, por todo sí, lo que es todo lo que supone el fenómeno, haya llegado acá,
o es que juega un papel en la patología. Y entonces empezó a estudiar ya en pacientes vivos y de hecho en en biopsias de líquido cefalorraquídeo en punciones lumbares se ha visto que encuentran a la porfiromona gingivalis y a la gingipaína en estos pacientes con Alzheimer. Entonces, de hecho, por ejemplo, hoy en día una de las principales recomendaciones que se hacen a estos pacientes al inicio de la enfermedad o incluso a parientes, hijos, por ejemplo, de padres con Alzheimer, que ya sabemos que tienen su carga genética y eso, se les hace mucho hincapié en una salud oral, en una correcta higiene oral. Porque parece ser que quizá tratando porque la porfiromona gingivalis es agente etiológico de muchas periodontitis, entonces parece ser que tratando ese antecedente podríamos quizá o ralentizar la progresión de la enfermedad o incluso quizá prevenirla. Eso todavía está muy en estudio. Pero me parece muy muy interesante cómo esta bacteria parece estar jugando también un papel importante en esta patología. Pues sí, eso es brutal. Es muy interesante esto de vincular cosas que parecen tener una correlación. Claro. Hombre, es algo que, como has dicho, todavía está en estudio. Correcto. Que no se sabe qué papel exactamente puede tener, ¿no? Exacto, si hay una causalidad o si hay simplemente Sí. una... Pero bueno, es interesante también eso, también ver este tipo de cosas, como Claro. al final la microbiota, el eje intestino-cerebro, pues está implicada en muchísimas más cosas. Exacto, yo siempre, por ejemplo, que hablo con la gente sobre la microbiota, me gusta hacer hincapié en que puede ser que no sea la solución para todo, Sí. obviamente puede ser y puede ser que tampoco sea la causa de todo, pero sí pienso que mientras más aceptemos que este tipo de conocimiento existe, es real y que además la microbiota sí juega un papel en muchas cosas, más nos permite conocer realmente sobre las distintas patologías y más cerca estamos de un mejor tratamiento, una posibilidad de curación, un mejor entendimiento de una enfermedad, con lo cual yo creo que seguir investigando en esta área es muy fructífero. Pues nada, tremendo, hemos tratado un montonazo de cosas, desde la consulta de nutrición, muchas cosas también clínicas, que eso está muy guay porque era una profesional de la nutrición, pero también al estudiar medicina tienes la mente clínica. Correcto. Hemos tratado la importancia del eje intestino-cerebro, cómo se relaciona con muchas cosas, trastornos mentales, neurodegenerativos, así que eso, ha sido una entrevista realmente completa y ya Qué para ir poniéndole el punto final, siempre preguntamos a todos nuestros entrevistados qué consejo se darían a sí mismos si pudieran, en el momento en el que empezaron la carrera. En tu caso, ¿qué consejo te daría cuando empezaste en la carrera de nutrición? Quizá me diría que, bueno, siempre tienes que seguir luchando, que nunca hay que perder la ilusión, nunca hay que bajar la cabeza, que en algunas ocasiones puedes ver las cosas un poco más oscuras o pensar, esto está complicado, pero como digo, nunca, nunca, nunca hay que perder la ilusión por la carrera. Siempre hay que saber que muchas de las cosas que vivimos en la facultad luego no es así en el mundo laboral. Y muchas de las cosas que luego vamos a ver en el mundo laboral vamos a decir, qué lindo se vivía también en la carrera, eso también hay que saberlo. Pero en general, yo creo que el consejo sería vívelo y disfrútalo, porque yo la verdad es una carrera que estoy disfrutando muchísimo, que obviamente se estudia mucho, se pasa mucho tiempo haciendo cosas de la facultad, pero siempre hay tiempo para todo, hay tiempo para el buscar otros intereses, el trabajar en tus proyectos personales y nada, que aproveche siempre al 150%. Pues tremendo consejo. Y bueno, también otra de las cosas que siempre pedimos a nuestros invitados es que nos firmen la última edición de la revista de Archivo de Medicina Universitaria, aunque estamos a punto de publicar una nueva, pero Qué lindo. si eres tan amable y te gustaría... Me encantaría. Aquí, ¿verdad? Sí, donde tengas espacio.
Pues tremendísimo, otra firma más que tenemos en nuestra revistilla. Y pues nada, lo último, agradecerte a ti, Sara, por haber venido. Muchas Yo me lo he gracias. pasado súper bien Yo y también. espero que la gente que vea la entrevista también. Y también gracias aquí a nuestro equipo que ha estado presente todo el rato, a Samuel y Miguel Ángel, si quieren pasarse a Un equipo saludar. excelente. Equipo excelentoso. Si viene Miguel. Hola. Y nada, Samuel también, que es el genio detrás de las cámaras. El genio. Y El que pues, hace los sueños realidad. sí, señor, el Nacho de Abu. Pero bueno, pues nada, ya despedirnos. Gracias por ver la entrevista, esperamos que os haya gustado y pues hasta la siguiente. Hasta luego. Chao.